Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América a esta hora tan temprana, como es para una conversación, pero bueno, agradeceros vuestra presencia para esta tarde que nos va a traer las voces de los nuevos narradores, de los narradores que están creando la ficción y que están en cierto modo creando las nuevas formas o las diferentes maneras o las maneras propias de ver y de contar. Quería agradecer muy especialmente a la Universidad de Brown, cuyo catedrático Julio Ortega va a estar aquí moderando y ha estado aquí programando estas mesas, y a la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey por la organización, por la programación y por hacer posible este encuentro. Sin más, voy a ceder la palabra a don Julio Ortega para que presente a la mesa. Muchas gracias. Gracias, Sima. Bien, encantado de estar en esta sala Cervantes, con los nietos de Cervantes probablemente, ¿sí? En una saga cervantiana o cervanteada a propósito de la novela de invención. Les explico rápidamente el formato. La jornada se divide en 2 sesiones, ahora de 6 a 7 y media más o menos. Estará dedicada a la relación de la escritura, de los escritores presentes aquí con el lenguaje, para pues indagar, van a hablar un poco, creo, de su relación y su pelea, en fin, con el lenguaje español, como la materia con la cual trabajan, etc. Y en la segunda sesión, que será de 8 a 9 y media, estará dedicada a las relaciones, según los escritores presentes, entre la nueva narrativa española y la nueva narrativa latinoamericana. La primera sesión la voy a moderar yo y la segunda sesión la modera la profesora Ana Laura Santamaría del TEC de Monterrey, aquí presente. Bien, entonces tenemos a Agustín Fernández Mayo, cuyo origen profesional es la física, y es poeta luego y narrador ahora, mañana no sabemos, pero siempre innovador en su trabajo, cuyo último libro es El Aleph de Borges, remake. El Hacedor de Borges, remake. Un remake. O remake. Sí. Y Martín Lombardo, argentino, que estudió filosofía y ahora hace un doctorado en literatura en Lyon, ¿verdad? Cuyo primer libro es una novela que se llama Locura Circular, publicado por Libros de Lince. Debo decir que el libro que mencioné sobre el hacedor de Agustín Fernández Mayo está publicado en Alfaguara. Luego tenemos a Mercedes Cebrián, escritora y traductora española, madrileña, cuyo último libro está publicado por Mondadori. Debemos apagar los celulares, es verdad. Perdón. Sí. Y se llama La Nueva Taxidermia, en Mondadori. Y por último, tenemos a Antonio José Ponte, de Cuba, que es originalmente ingeniero hidráulico, poeta y también narrador y ensayista, cuyo último libro es La Fiesta Vigilada, en anagrama. Bien, entonces quizás empiezo recordando una carta de Julio Cortázar a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, con su entusiasmo habitual, había escrito un ensayo sobre la nueva novela latinoamericana en el cual presentaba a Carpentier, Asturias y Cortázar como los 3 grandes modelos en ese momento. Y Cortázar le escribió una carta diciéndole: tu ensayo me parece excelente, pero tengo que protestar, porque me has ubicado al lado de Carpentier, que es un gran escritor que admiro, pero en realidad yo no puedo estar al lado de Carpentier, porque Carpentier es un escritor que se acuesta con las palabras. Yo me peleo con ellas, decía Cortázar. Me parece estupendo cómo el modelo de la invención narrativa pasa por una pelea con las palabras. Y entonces, sin más, le dejo la palabra a Agustín Fernández Mayo, que hablará unos 10 minutos. Luego habrá una segunda ronda de 10 minutos cada uno otra vez.
Bueno, pues muchas gracias, Julio, y gracias por la amable invitación. Siempre me da vergüenza hablar de primero. Pensé que iba a hablar más tarde. Y sobre todo porque tú planteas un asunto como la relación con el lenguaje, la lucha con el lenguaje, que es algo que yo nunca he contemplado, ¿no? O nunca he pensado, o nunca no siento. Yo cuando escribo yo no siento que me peleo con el lenguaje, o que el lenguaje es un organismo vivo, ¿no? Que lo es, pero mi particular forma de narrar y de relacionarme con el mundo no es esa, ¿no? Yo más bien uso el lenguaje para construir, vamos a decirlo así, un mecanismo, un hardware, vamos a decirlo así, una máquina con la que yo interpretar el mundo, o que los objetos me digan cosas a mí, ¿no? En ese sentido, narro, no soy una persona que cuide mucho su estilo, no soy una persona ni que me preocupe demasiado el estilo, preocupándome, lógicamente, como a todo el mundo, sino que me interesa más cómo a través del lenguaje yo interpreto, al final la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, en mi último libro, ya que lo has citado, El Hacedor de Borges Remake, yo lo que he hecho es una interpretación de un libro, ¿no? Parece que la palabra interpretación es una palabra que en principio no tiene sentido cuando hablamos de literatura, o cuando hablamos de, digamos, algo matérico ya hecho. En principio la palabra interpretación parece que está más ligada a otras manifestaciones como la música, el teatro, la ópera, es decir, artefactos que no están montados hasta que alguien los escenifica, ¿no? Por eso a mí me interesaba mucho reinterpretar un libro que para mí ha sido fundamental en mi formación, como es El Hacedor, releerlo y traerlo a mi terreno. Es decir, investigar mi poética a través de un artefacto literario llamado El Hacedor de Borges, ¿no? No me interesaba tanto, digamos, ahí entrar en confrontación con Borges, ver qué diría él, qué diría yo. No me interesaba tanto reescribir todo eso, como yo a través de la poética de Borges podía tirar de un hilo para construir mi propia poética, ¿no? Lógicamente esto lo tenía que hacer bajo mi poética, mi contemporaneidad, mi mundo, por decirlo en pocas palabras. Quiero decir con esto que yo lo que no podía era poblar todo mi libro de palabras como espejo, laberinto y cosas así, porque yo no quería imitar a Borges, ¿no? Y además que haría el ridículo, porque todo el mundo sabe que Borges es inimitable. Y todo el mundo que ha intentado imitar a Borges ha fracasado, ¿no? Es como si quieres imitar a Juan Benet. No puedes, haces el ridículo, ¿no? Entonces, en este sentido, es en el que digo que yo lo que intentaba hacer era cómo en mi cabeza se actualizaban los grandes temas borgianos, ¿no? Por ejemplo, el tema del espejo. Bueno, pues yo tengo un cuento en el que, en el libro, el cuento llamado Mutaciones, que tiene el mismo nombre que el de Borges, claro, en el que yo hago un viaje, una caminata a través de Google Earth, de Google Maps, que como sabéis tú puedes entrar en el ordenador y caminar por las calles, tú vas caminando, y rehago una caminata clásica que se hizo en el año 1967 en el mundo del arte, que fue Robert Smithson, que hizo una caminata por Nueva Jersey y escribió y sacó fotos. Pues yo fui escribiendo y sacando fotos dentro de Google de toda esa caminata, ¿vale? Y comparándolo con el texto de Robert Smithson. ¿Qué tiene que ver esto con Borges? Pues para mí mucho, ¿no? ¿Qué es Google Maps sino un intento de hacer un espejo del planeta Tierra? Ahí está el concepto espejo. Por lo tanto, yo no me peleaba tanto con las palabras como sí con los conceptos.
Eso es a lo que vengo a decir. A mí me interesa la actualización de los conceptos más que la actualización en sí del lenguaje o una estilística o cómo se va formando, cómo se van engarzando unas palabras a otras, ¿no? Quizá, bueno, o por ejemplo, ahí está la idea del laberinto también, ¿no? Hacer una caminata a través de Google Maps pero yo no podía citar la palabra laberinto porque sería hacer algo burdo. Y bueno, ya ni me lo planteé, lógicamente. Bueno, con este tipo de transformaciones, lo que a mí, y además en toda mi narrativa y en mi poesía, a mí lo que me interesa mucho es cómo mi poética actualiza una serie de conceptos. Y ahí también están los objetos, ¿no? No olvidemos, para mí el escritor no es, el creador, vamos a decirlo así, no es el que mejor escribe, cosa que valoro muchísimo, ¿no? Y bueno, habría que definir qué significa escribir bien o mal, ¿no? Pero entendámonos que para mí el creador es como un extraterrestre que aterriza en el planeta Tierra y le dicen, ahora usted diga qué es esto. Entonces el extraterrestre le da vueltas y dirá, bueno, pues parece que en el planeta Tierra, encima de todas las mesas hay un objeto, ¿vale? Haría su teoría. El creador, y ahí incluyo al científico, que es lo mismo, es lo que hace es ver la cotidianidad con una inocencia y unos ojos tales que le da la vuelta a los objetos y nos lo hace ver de otra manera, o una situación, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa, y es con lo que yo me peleo. Con esa mirada marciana respecto al mundo que requiere mucha inocencia, requiere estar muy poco resabiado, y eso es muy difícil. Para mí es la gran dificultad, tener la sabiduría de saber escribir, pero al mismo tiempo conservar esa inocencia para ver las cosas, ¿no? La primera persona que vio, según se dice que es mentira, el señor Newton ve caer una manzana, todo el mundo había visto caer manzanas, y de repente él dijo, oh, no, ¿qué pasa aquí? Vio ese fenómeno de una manera que no lo había visto nadie y crea la ciencia. La literatura, la creación es exactamente eso, ¿no? Y entonces, volviendo y para terminar, porque ya son los 10 minutitos creo, volviendo a la pregunta inicial, me interesa esa especie de, si quieres, utopía, de volver a mirar el mundo de una manera siempre nueva e inocente, para reactualizar conceptos y reactualizar, bueno, pues, situaciones, porque, y lo dejo aquí, yo creo que eso es lo que conforma un sistema complejo, vivo, abierto. Y incluso lo que en ciencia se llama un sistema complejo, ¿no? Que está en diálogo y que está siempre recibiendo y dando al entorno energía, materia e información, y reactualizándose, ¿no? Y eso es lo que es para mí la creación, y en particular la literatura o la poesía, que es lo que hago, ¿no? Muy bien. ¿No? Quizás en la segunda vuelta nos puedes explicar qué función tiene el lenguaje en esa reconstrucción de los conceptos, ¿verdad? Porque no se trata de pelearse físicamente con las palabras, sino de darle al lenguaje una función que no es la informativa. Claro, es el lenguaje cotidiano o realista, digamos. Eso es. Hombre, el lenguaje tiene toda la relevancia ahí, porque claro, todo es lenguaje, el mundo es lenguaje. Y yo, como seguidor wittgensteiniano, estoy muy consciente de que el mundo es lenguaje, ¿no? Y claro que podemos hablar mucho sobre esto, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos con Martín. Hola. Martín Lombardo. Gracias, Julio, gracias por la invitación. Una pequeña aclaración que tiene que ver con el tema, y para no alejarme mucho del cliché, como buen argentino no estudié filosofía sino psicología y tengo una formación psicoanalítica, y digo esto en parte porque creo que digamos, mi abordaje, si se quiere, a la cuestión del lenguaje, en un primer momento, mi reflexión sobre el lenguaje viene de una formación psicoanalítica, si se quiere, más del psicoanálisis. Ahora bien, cuando recibí la invitación y veía el nombre de las dos mesas, había pensado en dos cosas. Una, que creo que esta mesa se llamaba Escribir en el español del siglo XXI, y la otra, Escribir entre dos orillas o algo así. Y pensé, generalmente cuando me invitan a lugares digo que sí, después me doy cuenta que no tengo nada para decir, y me di cuenta que había
la cuestión del tiempo y del espacio. Así que voy a tratar de hablar un poco de eso. Y me acordé de una referencia de Rodrigo Fresán, que tiene que ver un poco con lo que decía recién Agustín, que siempre tiene una especie de obsesión con la película. Fresán tiene una especie de obsesión con la película 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick. Y dice dos cosas, entre tantas, que me parecen que son muy atinadas para pensar la cuestión del lenguaje y qué sería escribir en un español del siglo XXI si tal cosa existe, si el español existe. Que es que dice que esa película de ciencia ficción en parte funciona porque los actores no están actuando ese mundo futuro, sino que lo viven. O sea, no están fascinados todo el tiempo por esa tecnología futura, pero futura para nosotros, digamos, para ellos. Y el otro punto es que es una película de ciencia ficción que comienza en la prehistoria. Entonces, esas dos cosas me hicieron pensar con respecto al lenguaje y lo que sería escribir en el siglo XXI, dos puntos que son la distancia, es decir, la distancia que uno creo que tiene con respecto a aquello que representa, lo que decías recién de la botella también, para un extraterrestre. Y la otra cuestión es el anacronismo. Hablar del futuro, en el caso de la película de Kubrick, desde el pasado. Y me parece que a partir de ahí yo veía que cuando escribo, o cuando intento escribir, pensaba en que puedo caer en alguna trampa y a veces trato de, a veces, y lo logro, a veces, alguna salida a esa trampa. Creo que la trampa a veces es justamente caer en el lado de la fascinación, de tratar de ser original, digamos, de tratar de estar inventando algo. Y me parece que cuando uno hace eso de manera consciente, cae en la impostura, quizás. O sea, no se puede ser original a voluntad. Por el otro lado, entonces pensaba, bueno, que sería ser original en ese punto, y ahí sí viene mi formación o mi deformación académica, que es pensar que el lenguaje finalmente nunca somos del todo originales. Siempre el lenguaje, y que es con lo que trabajamos, siempre nos viene de un otro. Una anécdota tonta, me acuerdo, alguna vez tuve un amigo que es psicoanalista de niños y que alguna vez tenía un paciente de 7 años que utiliza una palabra, digamos, del lenguaje sostenido, a lo cual mi amigo analista le dice, me parece que esa palabra se la copiaste a alguien, a lo cual el niño le dice, ¿y de qué otra forma puedo usar una palabra? ¿No? Lo cual demuestra que los chicos a veces manejan el lenguaje o saben más del lenguaje que nosotros. También demuestra que mi amigo es mucho más imbécil que un chico de 7 años. Pero bueno, quiero decir, en la literatura también, uno habla del Ulises de Joyce, hay otro Ulises antes, y siempre estamos, digamos, volviendo a algo. Creo que como cuando uno escribe antes es lector, de hecho, y estamos ahí. Y esta distancia entonces me parece que plantea la pregunta de, bueno, entonces, también qué voy a representar en eso que trabajo, qué sería el español hoy y qué sería lo que se representaría en un español del siglo XXI. Y ahí me acordaba también volví a la pregunta de qué sería ser contemporáneo, qué es una persona contemporánea, qué sería ser un hombre, ya no un escritor, sino un hombre del siglo XXI. Y me gustaba la referencia que está en Barthes y que después toma un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que dice que lo contemporáneo es lo inactual. Me interesaba esta idea de que cuando uno piensa el tiempo, generalmente nos tenemos que salir del tiempo. Decía Agamben, voy a citar un poco así, que lo contemporáneo es aquel que pertenece verdaderamente a su tiempo. El verdadero contemporáneo es quien no coincide perfectamente con su tiempo ni adhiere a sus pretensiones. Por lo tanto, en ese sentido se define como inactual. O sea, ahí insisto con esta idea de una distancia ante lo que uno cuenta y un anacronismo. Y pienso el anacronismo, un poco también volviendo al tema de Borges, creo que uno, por lo menos cuando escribo, uno tiene ciertas lecturas que lo van marcando y en donde uno
dialoga, digamos. Y creo que los grandes escritores son grandes lectores. Cuando pensamos en Borges, por ejemplo, uno siempre habla de Borges y uno podría pensar lo que imprime o lo que marca después de la literatura, pero también lo que marca antes. Quiero decir, yo pienso quién sería hoy Macedonio Fernández, escritor argentino anterior a Borges, sin Borges. Es decir, ¿cómo leeríamos hoy a Art y a Borges sin Ricardo Piglia? Me interesaba esta idea. Insisto, al escribir, más que nada soy lector, y lo que busco es un mapa de lecturas que me van determinando, como una especie de red, si se quiere, que se va tejiendo. Y la otra idea, y con esto termino, también pienso, y que también era algo que decía Agamben con respecto a lo contemporáneo, pero bueno, pienso la literatura o los libros que más me interesan como juegos de luces, ¿no? Es decir, que iluminan y dejan en sombras cosas que quizás ya conocemos, pero las iluminan de una forma diferente, utilizan la luz, por decirlo así, de una forma diferente. Así que eso. Bien. Entonces seguimos con Mercedes Cebrián. ¿Me hago con este? Sí, sí. Hola. Bueno, agradezco mucho a Julio y a la Casa de América el que me hayan invitado, porque me gusta particularmente hablar sobre el lenguaje, que al final es la herramienta de trabajo que tenemos los escritores. Parece obvio y lo es, pero creo que hay gente que se le olvida, no sé, a escritores y a lectores. Lo que voy a decir va a ser como hacer malabares con demasiadas pelotitas, se me van a caer todas, ya, las tiro ya, mejor, ya para evitar. Porque querría introducir una serie de cosas de las que me he enterado hace poco por una pequeña pelea que veo que hay entre bandos poéticos, pero me enteré ayer, entonces va a ser un poco complejo, pero voy a intentar meterlo quizá en la segunda parte. Sí. Para intentar aclararnos todos, o yo misma, 3 palabras clave que me gustaría que fueran las que dirigieran lo que voy a decir serían malentendido, pelea e incertidumbre relacionadas con el lenguaje. Creo que hay en el aire, es que claro, hablar en general es muy difícil, quizá nadie de los presentes tengamos problemas con, o sea, no haya un malentendido para nosotros en lo que respecta al lenguaje literario, pero siento que está ahí como en el aire ese malentendido y a veces afecta a los propios escritores y no tenemos como que bajar la guardia ante eso cuando estamos trabajando. Me refiero con ese malentendido al hecho de pensar que hay un lenguaje literario que sustituye o que es distinto a otros lenguajes que puede ser los lenguajes técnicos o el lenguaje coloquial, etc. Entonces, me ofende un poco que alguien piense, o sea, para mí el lenguaje literario es mi lenguaje cotidiano aumentado, nunca un lenguaje que sustituye a mi manera, digamos, de hablar. Obviamente está enriquecido con el lenguaje de otros autores, con palabras que yo no uso habitualmente porque vivo en España y uso términos ibéricos y no argentinos o mexicanos, pero en literatura echaría mano de ellos. Digo esto porque gente cuya obra valoro y contemporáneos míos, amigos, digamos, escritores, a veces los veo escribiendo en su obra, en sus poemas o lo que estén escribiendo, los veo escribir pechos cuando jamás les he oído decir pechos. Entonces pienso que no deben escribir pechos si ellos no dicen pechos. O sea, no deben sustituir tetas por pechos. Sí, usar más sinónimos si es que están enumerando o lo que sea, pero no sustituir. Y aquí entramos en el tema de la pelea con el lenguaje. Yo sí me peleo. Creo que Agustín decía que no se peleaba con el lenguaje. Yo creo que Agustín miente, pero bueno. Eso es o no soy consciente de pelearme. Me peleo con la lengua castellana porque a veces, como traductora, por ejemplo, veo que tiene unas limitaciones que otras lenguas tienen otras, pero el castellano tiene
N limitaciones expresivas, o por ejemplo, si traduzco del inglés, ves que en inglés es muy eficaz en poco espacio, y el castellano hay que estirarlo para decir eso mismo, entonces me da rabia y digo, quiero, como un niño envidioso, de quiero ese juguete y no para escribir. Es como, sería más práctico tener, no sé, no estoy pensando en ninguna expresión concreta, pero a veces me da envidia otros idiomas, otras maneras de expresar algo, etc. También me gustan y me dan envidia otras formas del español que no son las que yo uso habitualmente, pero ahí, si quiero, las puedo usar. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los correctores de las editoriales, ya me ha pasado en el último libro, hay un recién ahora he llegado o algo así, ¿no? Recién lo supo, no sé, un uso muy argentino que yo quise poner porque me gusta ese uso, me parece, no sé, ahorra espacio, si no yo tendría que decir algo como acababa de. Entonces la correctora me dijo, me lo marcó como, me lo quitó, y le dije, no, lo quiero mantener como en una cosa como panhispánica, de deseo de ¿por qué? ¿Por qué quitar algo del español, pero de otro uso, de otra zona? Esa es una pelea. Otra es, mi pelea con el lenguaje me limita bastante mi literatura. Comunico sin vergüenza ni pudor que mis grandes limitaciones. Por ejemplo, pensaréis que es una butad, pero no lo es. Por ejemplo, el término hacer el amor. Yo no digo hacer el amor, ni quiero escribir nunca hacer el amor, porque no me gusta. Me parece, bueno, no sé, es mi opinión, me parece un poco afrancesado, no me gusta. Entonces, bueno, hay otra opción que es follar, que sería la que yo uso oralmente, pero por alguna razón tampoco me gusta. Ahí sí que tengo mis problemas como de, no es elegante y bonito decir follar, escribirlo. Entonces, bueno, en mi obra, si alguien hace un estudio alguna vez, verá que hasta el momento apenas hay referencias al sexo o escenas sexuales, porque no acabo de lograr resolver este tema. ¿Cómo digo? Luego, sus cuerpos se fundieron en uno, pues tampoco voy a decir eso. No encuentro una manera satisfactoria. Me gusta, por ejemplo, Michel Houellebecq, porque tiene unas escenas de sexo muy, muy bien narradas para mi gusto, o sea, eficaces lingüísticamente, diría. También Foucault, estoy pensando en concreto en una historia corta que es Help a él, tiene su manera de narrar los encuentros sexuales, la envidio, pero bueno, yo por ahora, como no he logrado la mía, que me guste y que no implique decir hacer el amor o follar, pues no hay sexo, no hay sexo, no puede ser y ya está. O sea, hay que trabajar ese tema. Y más, a ver. Me gustaría, la palabra experimental también me interesa, que se le achaca mucho el escritor, parece como que hubiera escritores no experimentales con el lenguaje y otros que sí. No sé, creo que es intrínseco a la literatura, a la escritura, experimentar con el lenguaje. Pero claro, supongo que ahí hay un malentendido o una concepción de lo experimental como algo ulipiano, ¿no? Como los escritores del Ulipo, Perec, que me gusta bastante, y todos los que forman el Ulipo con, no sé, un juego como juegos de palabras, fonéticos, gramática como dislocada, y no creo que haya por qué experimentar de esa manera, es una manera, pero hay otras. O por ejemplo, la novela de Perec, El secuestro, que en castellano no incluye la letra A, porque así decidieron los traductores, en francés no incluye la E, en toda la novela no hay una A en la versión española. Pues eso es una manera de experimentar que ellos decidieron, y que yo eso no la sigo, no hago nada similar a lo que hace el Ulipo, pero aún así, me considero una escritora experimental. Y en la segunda parte de lo que diga, porque ya se me debe acabar el tiempo, hablaría de unos poetas que están muy enfadados con lo experimental y con lo que no se entiende y con la incertidumbre, que eso es lo que querría luego hablar. Muy bien. Entonces seguimos en esta ronda con Antonio José Ponte. Buenas tardes, gracias a Julio por esta invitación, a Casa de América por tenernos aquí, me complace estar con estos amigos en la mesa. Yo creo que me va a tocar empezar un poco, igual que Mercedes, a matizar un poco el ejemplo que daba Agustín de la manzana y Newton. Y no era ese era el ejemplo, sino el visitante galáctico que trata de describir la botella.
Hay también otro visitante galáctico en paralelo, pueden ser la misma persona, puede ser el mismo visitante galáctico, que es el que trata de determinar qué es la palabra botella y cómo se relaciona esa palabra con otras palabras y cómo esa palabra está entre otras palabras. Es decir, hay tipos de escritores más inclinados y tipos de visitantes galácticos más inclinados a la reflexión sobre la palabra y tipos que son más inclinados a las relaciones, ya no entre palabras, sino entre fenómenos, que era lo que yo creo que Agustín se refería, ¿no? Yo creo que una de las posibles características de escribir en el siglo XXI, es muy temprano todavía, hemos empezado esta mesa muy temprano, pero además el siglo está empezando, pero una de las posibles características de escribir en el siglo XXI es dejar un poco atrás esa obsesión cortasariana de la pelea por las palabras. Dejarla atrás no en el sentido de que no la padezcamos, no como la padece Mercedes, como la padecemos yo creo que todos los que estamos en la mesa, aunque en mayor o menor grado, sino dejarla atrás en el caso con una especie de satisfacción de complejo rebasado o a medio rebasar. Es decir, el siglo XX ha sido un siglo muy obsesionado con los discursos, muy obsesionado desde la política con la corrupción del discurso, la tergiversación, la vilificación de los discursos, y eso hizo que proliferara demasiada reflexión sobre el discurso y las palabras fueron demasiadas, muchas veces cogidas con pinzas, muchas veces volteadas. Estoy pensando en un texto de Paz en Águila o Sol que habla directamente con las palabras y las llama putas y fueron demasiado sopesadas las palabras. Hay mucha escritura de palabras sopesadas. Borges es un escritor de palabras sopesadas, lo sabemos, y es un escritor también de ciertas comodidades, es decir, era un hombre que ponía riesgo dentro de su literatura, pero también muchas poltronas, y ahí están los laberintos y los espejos, son como sus fetiches, sus modos de ser. Yo creo que esa intensidad de pensar la palabra, piensen ustedes, por ejemplo, en la reflexión de cómo escribir poesía después de Auschwitz, que se convirtió en una versión de música de cámara para Latinoamérica, en cómo escribir novelas después del boom. Eran problemas siempre relativos a poéticas que tenían que ver mucho con el peso de la palabra. Bueno, cuando se estaban haciendo la pregunta de cómo escribir poesía después de Auschwitz, ya Celan estaba dando la respuesta a esa pregunta, y yo creo que hay también respuestas para cómo escribir novela después del boom. El punto de descanso con respecto a esta obsesión con la palabra nos hace que veamos ahora otros asuntos que son más complicados y más del siglo XXI, y que pueden ser, digamos, los lenguajes tecnológicos, que son ahora, en este momento, el equivalente a lo que podrían ser en otros momentos, en el siglo XX, los lenguajes políticos. Yo creo que las extensiones de la frase, si es posible, una relativa vuelta a un poco más de barroco literario frente a la apretazón de todos los SMS y todos los tweets y todo el lenguaje casi hemingwayano en el que nos estamos moviendo en la vida cotidiana. Hay también, yo creo que una gran aprensión por la diferencia entre lenguaje cotidiano y lenguaje literario. Eso creo que no nos va a abandonar, y me parece que digamos, estos problemas de lenguaje tecnológico son problemas de contraposición entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano, que no están contrapuestos, como dice Mercedes, sino que yo creo que es una investigación a fondo un lenguaje del otro, es una intensidad, es meterse en inmersión dentro de ese lenguaje que hablamos todos los días. Yo lo dejaría aquí, y podemos seguir hablando ahora, pasar a la segunda ronda, ¿no? Muy bien. Solamente como una primera reflexión sobre esta primera parte de la ronda de opiniones. Es muy curioso cómo en la literatura en español
la literatura es un lenguaje casi artificial frente al lenguaje coloquial. Y lo vemos que Garcilaso, el poeta, para escribir en español, tuvo que irse al italiano y transformar la poesía en español. Góngora se fue al latín para crear una nueva sintaxis en español. Darío se fue al francés para crear una nueva música en el español. Vallejo tachó el lenguaje español definitivamente y decidió escribir mal para escribir poesía en español. Borges se fue al inglés, Nicanor Parra a las matemáticas, Lorca probablemente a la poesía andaluza, al árabe y así. Pero Cervantes hace una cosa muy interesante en el Quijote, que es que cuando el Quijote va a conocer a su madre, que es la imprenta en Barcelona, ve que a la entrada sobre la pared dice: aquí se imprimen libros. Aquí está de más, no es allá. Se imprimen, está de más, no se dibujan. Libros está de más, no es otra cosa que se hace. Entonces ahí vemos la burla de Cervantes sobre el lenguaje literal desde la literatura, porque lo que está haciendo la paráfrasis que invade y corrompe la comunicación en español es eludir el nombre de ese local que se imprenta, ¿verdad? Y eso es muy wittgensteiniano, porque en Cambridge, me acuerdo, el chiste era que un chofer de taxi, porque también los taxistas son wittgensteinianos, ve una pescadería que dice: aquí se vende pescado fresco, y se para y le dice: oiga, aquí está de más. Tiene usted razón, dice el pescador, que también es wittgensteiniano, y borras, tacha esa palabra. Después dice, al día siguiente dice: oiga, se vende, está de más, porque no se regala, ¿verdad? Si tiene usted razón, borra, se vende. Oiga, le dice, pero al día siguiente: pero pescado está de más, porque ¿qué otra cosa vende usted? Tiene usted razón. Fresco, le dice al final, pero ¿cómo fresco? Basta con el olfato. Ha eliminado totalmente el lenguaje, ¿verdad? Esa es una parábola sobre el límite del mundo en las palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a otra ronda donde hablaremos, si quieren ustedes, los escritores, de sus propios trabajos un poco más y ver cómo el lenguaje abre camino a través de los artificios y las construcciones y los conceptos en los textos que ustedes quieran. Si quieren hablar de esto, ¿no? O sea, ¿tú querías decir algo sobre lo que has oído? Sí, bueno, parece que me toca la ronda, ¿no? Si quieres, si no cambiamos de... No, bueno, ya que estamos, ya está. Sí. No, bueno, que básicamente comparto todas las opiniones que he oído, ¿no? Pero me gustaría comentar un par de cosas, ¿no? Respecto a esa lucha o no con el lenguaje, esa pelea con las palabras de las que hablábamos, si es que tal pelea existe, o porque ya habría que matizar qué significa la palabra pelea en ese contexto, ¿no? Claro, yo creo que me peleo mucho más con las estructuras, ¿no? Más que con la palabra, con una estructura poética de una frase en concreto que aluda a algo que yo quiero decir, y siempre de una manera muy sintética. Yo eso es algo con lo que admito que estoy obsesionado, que es con la síntesis. Debe ser que porque vengo de las ciencias y, como sabéis, una ecuación matemática es la forma más comprimida de comprender el mundo. Es la forma más comprimida que existe, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la poesía también. Bueno, yo como vengo estoy muy obsesionado con el asunto de la síntesis. Ahí sí que puedo admitir que a lo mejor me peleo a veces, pero más que nada con la forma, la estructura, pero no tengo muy claro hasta qué punto, no sé, con el concepto que hay ahí, pero no sé hasta qué punto con la palabra. Yo, al contrario que tú, yo siempre digo, yo siempre escribo hacer el amor. Nunca he escrito follar, creo, en ningún... Pero no por nada, sino porque está en mi lenguaje natural. Yo desde mi infancia siempre he dicho hacer el amor. Y con mis amigos digo hacer el amor, porque me acostumbro. O sea, es una manera de decir que uno incorpora a su literatura pues su lenguaje cotidiano, ¿no? Ahí estoy de acuerdo, ¿no? No estoy tan seguro de lo que comentabas tú del fenómeno de la manzana y tal, porque claro, es que es verdad, pero yo creo que las palabras crean los fenómenos. En el sentido de que yo creo que una manzana, tú no te das cuenta de que cae hasta que eres capaz de nombrar la palabra manzana, de nombrar la palabra caída, de nombrar una serie de cosas. Entonces, yo lo comentaba, yo como wittgensteiniano o si quieres idealista del lenguaje, creo que no existe un fenómeno fuera en el mundo
hasta que no se nombra con un lenguaje, ¿no? Entonces, para mí sí que el fenómeno de que una manzana caiga, por poner un ejemplo, es un fenómeno lingüístico, no es un fenómeno físico. Incluso la física es lingüística para mí, ¿no? Porque es una interpretación del mundo, ¿no? Tú lo acabas de decir con otras palabras, los límites del mundo son los límites de tu lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado y lo comparto, pero bueno, yo haría esa matización que por lo menos en mi cabeza el lenguaje es el que crea la realidad. Y yo no puedo, hasta que algo no lo nombro, lo desconozco. No sé ni qué estoy viendo, o sea, no puedo percibirlo, ¿no? Y bueno, por terminar, porque si no, no me quiero extender, yo creo, igual que tú, que intentar ser original es fracasar. Las cosas tienen que salir de una manera fluida y si no se nota, ¿no? Y si no hay una impostura que... creo que lo comentaste tú, el asunto de la copia. Yo creo que el ser humano básicamente copia. Nacemos copiando, el bebé lo primero que hace es copiar a la madre, nuestro ojo está copiando el mundo a cada momento, aunque interpretándolo, está muy desprestigiada la copia, pero sin la copia, incluso genética, no estaríamos aquí. O sea que cuidado, porque a veces decimos, la copia, porque a veces tenemos la mentalidad romántica de el genio que crea desde la nada, en su cámara aislado, claro, y eso es desde la nada solo crea Dios caso de existir, ¿no? Entonces, la copia yo creo que es algo fundamental, ¿no? Y por último ya, no estoy seguro, eso sí, hay algo con lo que yo nunca he compartido, o no estoy seguro de que sea verdad, que es algo que también comentaste tú, creo que era que tú dijiste que los grandes, bueno, que se dice siempre, los grandes escritores son grandes lectores, ¿no? Es verdad que es lo normal, pero se pueden dar casos que no. Y yo creo que eso a lo mejor corresponde a un modelo de escritor humanista, que se entiende que para escribir bien tienes que venir de una tradición estrictamente literaria, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que yo escribo bien, o relativamente bien, porque por algo estoy aquí, si no es que seríamos todos tontos, ¿no? Si me hubieran invitado, o relativamente bien, pero no soy un gran lector, por ejemplo, ¿no? Y mucho menos de un gran lector por lo que he sido conocido, que es por mis novelas. Yo soy muy mal lector de novelas, me interesa mucho más la poesía, el ensayo, o la arquitectura, o la filosofía. Bueno, entonces, claro, creo que cuidado, que eso de que el lector, el escritor, que es verdad, pero que no siempre, ¿no? Que, bueno, hay casos aparte, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Mercedes, ¿tú crees que los escritores son los que dicen que hacen el amor y las escritoras no, o qué? ¿Qué te parece? No sé, trato de buscar algo ingenioso que decir, pero no lo tengo. No. Una provocación, Bueno, nada más. pero tengo algo para aportar. No voy a entrar en esa pelea, todo eso, tienes razón, no tiene sentido. Bueno, no entra, no. Porque ahora Vale. ¿no? No, pereza que me da incluso a mí. Pero Ya entraremos. Vale. Querría hablar de dos palabras que me interesan, que parecen contrapuestas cuando uno escribe, pero no creo que lo estén. Y una sería la precisión en el lenguaje y otra la incertidumbre, como que si uno busca ser preciso, elimina la incertidumbre y por tanto busca certezas. No, respuesta incorrecta. Y entonces aquí he hecho mano de Damián Tabarovsky en su ensayo Literatura de Izquierda, porque siempre la primera página me ha servido un montón para usarla cuando hablo en este tipo de eventos. Es una referencia a Alejandra Pizarnik, que luego resulta que es apócrifa, él mismo lo dice. Una vez le preguntaron a Alejandra Pizarnik por qué nunca había escrito una novela y contestó: porque en toda novela siempre hay un diálogo como este. Hola, ¿cómo estás? ¿Querés una taza de café con leche? Es curioso, pero finalmente Pizarnik terminó escribiendo narrativa y además, según me enteré después, la frase es apócrifa. Nada, siempre a mí me pasa, a veces también tengo problemas con los diálogos de las novelas que leo, entonces no podría, como he dicho antes con lo de hacer amor, no podría escribir un diálogo porque no me siento, bueno, un diálogo de ese tipo porque no sé, hay algo en mí que no puede hacerlo. Y, he quitado la marca, pero aquí hablaba Damián de Alejandra Pizarnik huyendo de las certezas. Qué pena que la haya perdido porque la tenía preparada. Digamos que la he perdido la cita. Que yo busco la precisión y a veces esa precisión
no es tanto en, bueno, buscando en el diccionario de la Real Academia diciendo estoy queriendo decir esto, voy a mirar, que sí que lo hago, pero también hay una precisión que tiene que ver como con un zoom de enfoque, por ejemplo, precisión que el escritor tiene que decidir si cuánto zoom quiere o cuánto no, en cosas como las marcas. Si uno dice, abrió la nevera y se tomó un refresco, no quiere saber qué refresco es, no es mejor decir una Coca-Cola cero. Es mucho más preciso y habla mucho más del personaje. Yo, bueno, me debato a veces entre una cosa y otra. Por ejemplo, no me gusta ambientar en ciudades muy concretas lo que escribo, por alguna razón que tendría que ver cuál es. Entonces no doy muchos detalles de anduvo por la calle Cervantes, esquina, semi-esquina, la Boca Calle, todo eso. No, o sea, Madrid no está muy ilustrado en mis libros, pero sí me interesan mucho las marcas y ahí sí que soy precisa. Y lo de la incertidumbre y la certeza se me ha quedado un poco colgado, la verdad, porque no encuentro la cita, pero bueno, seguro que ellos lo saben retomar. Martín, ¿tú puedes añadir algo? Sí, una cosa. Cuando decía lo de los lectores, no estaba pensando en la cantidad que se lee, sino en la forma de leer. Esto de un escritor es alguien que lee algo X de una forma diferente. O sea, que lo está iluminando, insisto con esto, de una manera diferente o de una manera que uno no lo había visto. Cuando leía tu novela, por ejemplo, en algún punto cuando trabajas en La fiesta vigilada, algunos textos de Sartre o algunos textos de Graham Greene, bueno, eso es lector, digamos, más allá que eres escritor, pero... y después, para volver al tema de antes, si nos peleamos o no, si me peleo o no, yo en realidad creo que tengo una relación con el lenguaje del malentendido, o sea, y sobre todo por el hecho de ser argentino, haber vivido en España, ahora vivir en Francia. Y sí, a veces me planteo, bueno, qué palabras voy a usar, qué idiolectos voy a usar, qué lenguaje coloquial, ¿no? Sobre todo, como tú decías que o sea, por ejemplo, con el tema de hacer el amor o follar o lo que sea, bueno, a mí la palabra coger en Argentina quiere decir algo diferente que en España, por lo tanto, o sea, para decir que alguien coge algo en el sentido español, la palabra coger yo no la uso por obvias razones. Tomar me parece artificial, así que en tus novelas los personajes no hacen el amor, en las mías no toman ni cogen nada, porque todavía no supe resolver eso. Y creo que es eso, y creo que ese malentendido tiene que ver, insisto, con una cuestión también temporal y que el lenguaje siempre es un malentendido, que cada palabra que vamos diciendo, nosotros les vamos otorgando un sentido retrospectivamente. Por lo tanto, como él también decía, ¿qué es escribir en el español del siglo XXI o qué es escribir en el español? Lo sabremos recién dentro de 100 años, creo, si lo sabremos. Y eso, y con respecto al malentendido, una última cosa. En mi novela, el narrador piensa a partir de fragmentos de canciones de un músico argentino que se llama Charly García, y el músico existe. Y me acuerdo que uno de los primeros comentarios que me hizo alguien es lo que más me gustó de tu novela es el personaje que inventaste, Charly García, o sea que es justamente lo que no había inventado. Desde ese punto quiero decir que pienso el malentendido y también pienso el apropiarse de algunos de cosas que están en la cultura y que uno lo trata de utilizarlas en el universo, si se quiere, de uno. Bueno, ya sabemos bastante sobre el lenguaje en el siglo XXI, ¿verdad? No se mencionan bocacalles, o no se menciona coger, o se dice hacer el amor, o más bien conceptos, etc. Yo creo que esto tiene que ver con el tema mucho. Y por cierto que Ponte es experto en la ciudad, es un escritor interesadísimo en la arquitectura, sobre todo de La Habana, es una arquitectura en ruinas. Ya voy interesándome en la de Madrid, ya después de 5 años. ¿Pero cuál está más? ¿En dónde el lenguaje se arruina más? En La Habana, en La Habana. No, yo no voy a entrar en el tema de las limitaciones
pornográficas del lenguaje, porque van a creer que estamos creando una literatura mística del siglo XXI donde lo inefable campea, ¿no? Y además ahorita vamos a tener personajes en la puerta pidiendo por favor que nos dejen follar, todo, hacer el amor y bueno, todo. No, la dificultad de la palabra y las dificultades con la palabra y la pelea con la palabra también se han ido haciendo, y era lo que yo hablaba, me quiero extender un momentico sobre esto, en la primera tanda, hablaba de cómo se ha ido haciendo un poco, el siglo XX hizo un poco de preocupación, pero también hubo mucha retórica sobre ese asunto. Yo soy un espectador de bonus, de los agregados que trae cada DVD, donde los actores hablan de la película y el productor habla y habla hasta la de vestuario muchas veces, depende de la envergadura de la película. Y es un género, es un subgénero en el cual hemos visto, y ustedes seguramente lo habrán visto, también es un género en el cual se habla de la epopeya del trabajo. Todos son un poco casi esdajanovistas, les ha costado un trabajo inmenso trabajar. Brad Pitt puede contar lo difícil que fue hacer un papel, quienes trabajan con efectos especiales dicen lo difícil que fue trabajar frente a una pantalla azul y no con otros actores. Es decir, y la literatura también se ha ido, ha utilizado esos mecanismos también, y hay mucha literatura quejica sobre las dificultades de escribir, que son casi las de cualquier oficio, que son solo que especializadas. A mí me cuesta tanto trabajo escribir como me imagino que un estibador cargar lo que tiene que cargar. En cuanto a las dificultades del idioma, yo sí pienso que también hay un ejemplo al cual me he acogido mucho siempre, que es la pintura a la prima, japonesa. Es un arte, una disciplina en la cual uno se entrena durante mucho tiempo para despreciar, en el momento de escribir o de pintar, despreciar todo lo que ha constituido un problema en ese momento. Es decir, cuando se escribe también se escribe un poco inconscientemente, aunque seamos muy conscientes de las palabras, aunque la elección entre palabras, la elección de periodos, la elección de ambientes nos cueste mucho trabajo, cuando estamos escribiendo lo hacemos en una especie de inconsciencia de eso, o si no, sería imposible. Seríamos como, para citar a Borges, como Funes el Memorioso. Estaríamos siempre detenidos. Funes no podía hacer relaciones porque se detenía en cada memoria, en cada recuerdo. Estaríamos deteniéndonos en cada palabra. Entonces sería infinito. Así que hay también que tomarse este asunto un poco a la ligera, que es como se lo toman los grandes calígrafos asiáticos, en ese momento en que a la prima hacen una tirada y la tinta de pronto coge significado, ¿no? Pues buenas tardes. Vamos a continuar nuestra sesión. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, le agradecemos profundamente la hospitalidad a la Casa de América para realizar este evento. Le agradecemos también de manera entrañable los esfuerzos de Julio Ortega para poder tender estos puentes entre naciones, entre espíritus, entre escritores, entre literaturas, y hacer realidad este coloquio. Él fue la figura fundamental, el pivote para realizar la convocatoria a los escritores de hoy en España y las Américas. Y de manera muy especial les agradezco a quienes están en esta ocasión con nosotros en la mesa. Nos acompaña Eloy Fernández Porta. Eloy Fernández Porta es escritor español, radica en Barcelona, escritor y ensayista, creador del concepto de after pop, perteneciente a la generación Nocilla. Ganador del premio Anagrama por el ensayo Eros, la superproducción de los afectos, entre otros libros de prestigio. Muchísimas gracias, Eloy, por tu presencia. Nos acompaña también Patricio Prón. Patricio Prón es un escritor argentino que radica aquí en España.
tengo entendido poeta también, narrador, ensayista. El libro más reciente, El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Así es. Muy bienvenido, Patricio Prón, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nos acompaña también el escritor mexicano Federico Guzmán Rubio. Federico ganó el premio de narrativa Caja Madrid de 2010 por su novela Los Andantes. Y tiene también ya un libro de ensayos más reciente, Descifrar el cielo. Muchísimas gracias, Federico. La idea de esta mesa es, bueno, seguir hablando en torno a la literatura del siglo XXI y particularmente a, digamos, el sentido transatlántico de esta literatura, ¿no? A través de esta lengua que hermana a América con España, que nos platiquen estos escritores, español, mexicano y un argentino, cómo se vive la experiencia del español en los dos lados del Atlántico. No sé quién quisiera comenzar. Vale, pues bueno, muy bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, yo cuando me proponen tan amablemente hablar en un sitio, me gusta fijarme en cómo viste la gente que acude, porque creo que eso da una idea acerca del tipo de acto en el que se está. Hace ahora un año, una vez que fui a México DF, que estaba también Agustín, asistí a un acto en que me llamó la atención la diversidad de los vestuarios. Había gente que está vestida, bueno, como algunos los que están vestidos aquí, como veo por ahí un Fred Perry, una camiseta de leñador moderna, de cuadros, algo de ropa de Zara, bastante Inditex, bueno, los picos modernos, los picos convencionales, bien, o sea, estéticas correctas en general. En aquel acto en el Centro Cultural de España me llamó la atención que había también un señor de 60 años vestido con chándal, un obrero que parecía venir del andamio, gente con aspecto y ropa que indicaban muy distintas procedencias sociales y cabría decir niveles culturales. ¿Qué tipo de acto era ese? Bien, era la presentación en México de una expo que casualmente yo había contribuido a comisariar. Las muertes chiquitas era el título, su autora Mireia Sayarés, una artista de Barcelona, su tema el orgasmo femenino en México. Es un proyecto que habíamos realizado en la sala barcelonesa La Capella, junto con otros comisarios, que ya lo había formalizado en formato vídeo, un libro con artículos y entrevistas y también toda una instalación, y que era una prospección de terreno sobre el tema del orgasmo con muy distintas protagonistas. ¿Cuál fue tu primer orgasmo? ¿Qué consecuencias políticas tiene? Una sexóloga, en fin, soldado, etc. Así como en la presentación en Barcelona el público era público arte, en cambio, en DF era mucho más diverso, mucho más plural, mucho más transgeneracional. Se veía que había gente que había entrado ahí por el lado de la teoría de género, que era uno de los temas centrales de este proyecto. Otra gente que había entrado por el lado de la política. Había un soldado, había una profesora de teoría feminista, había muchas otras cosas. Ahí compré una cosa que me interesó mucho, y es que el tema del género, que es un tema que yo trabajo en el formato ensayo, aunque sea, digamos, ensayo creativo, tenía una extensión social y una dimensión notoriamente mayor en ese espacio de la que tiene, hasta donde yo sé, en España o en distintos puntos de España. Bien, una de las razones es evidente. En México, incluso para una persona, digamos, un intelectual de clase alta que viva en DF, etcétera, pues bueno, hay una serie de asuntos candentes, como puede ser el feminicidio de Ciudad Juárez, las modalidades de violencia extrema, etcétera, que hacen que las preocupaciones de género no sean meramente, como son en muchos casos en el ambiente intelectual español, una sofisticación, un refinamiento cultural que apenas se encuentra fuera de la universidad, sino que son un asunto que está en la calle, y es muy candente,
y eso se veía por las preguntas, por las intervenciones, etcétera, ¿no? Lo que de modo que, bueno, a ver, yo realmente, dado un tema como ese, yo creo que es un tema que tendría que estar en el código de todo el mundo. Quiero decir, yo no sé cómo se hace para ser demócrata sin ser feminista, me parece sentido común que una cosa va con la otra, pero vamos, en México y con la situación contemporánea, vamos, una de dos, o eres feminista o eres de los zetas, vamos, que no parece haber ninguna otra opción. Y bueno, y esto lo quería apuntar en la línea del tema de este debate como una de estas relaciones transatlánticas, como diría Julio, o incluso epifanías transatlánticas, en que uno puede ver cómo, bueno, su trabajo, un trabajo que ha contribuido a hacer, porque en realidad una expo no deja de ser un ensayo montado y dispuesto y en display, cambia de sentido por medio de un vaivén con un proyecto que empieza realizado en México, luego se formaliza o se institucionaliza, si queréis, en este país y luego vuelve ahí. Bueno, hay otros ejemplos de este tipo de relaciones, seguro que saldrán muchos más en esta mesa. Bueno, yo voy a tocar un tema completamente diferente. Soy un mexicano viviendo en Madrid y bueno, es el tema de la mesa, pero es de los proyectos que secreta, aunque manifiestamente, los proyectos literarios comparten los dos lados del Atlántico, y como uno de estos muchísimos corrientes literarias que ahora se están haciendo desembocó en mi único libro que tengo publicado. Yo llegué a España hace 4 años, llegué con un caudal o con una moda personal de la literatura mexicana, en que en ese momento un poco pedantemente solo estaba leyendo esa parte de la literatura mexicana que se las da de ser más cosmopolita o más sofisticada y que se contrapone contra la literatura mexicana que clásicamente se ha considerado como más realista, como más chata. Entonces, cuando yo llegué a España, solo leía autores como Salvador Elizondo, como Josefina Vicens, como Juan García Ponce, como Arriola, y despreciaba a todos los realistas y los veía realmente casi como en el límite de los escritores. Me empecé a hartar de esta literatura sofisticada, a la vez empecé a descubrir la literatura española que se está escribiendo hoy en día, que por muchos motivos editoriales de simple acceso al libro no podía conocer en México, y me llamó mucho la atención descubrir diversos cauces formales o características estructurales que comparten escritores españoles contemporáneos muy, muy diferentes entre sí, que incluso creo que muchos de ellos ni siquiera se toman la molestia de leerse unos a otros, pero a mí me sorprendió que aquí se estaba haciendo algo que me parecía muy nuevo, y que era los libros de cuentos que construyen una novela y que a base de cuentazos acaban destruyendo la concepción clásica de novela. ¿Y a qué autores me refiero? Bueno, desde autores, digamos, un poco mayores de edad, como Vila Matas o como José Eduardo Zúñiga, a autores más jóvenes, como como Antonio Orejudo, como Manuel Vilas, o como Oscar Gual, Alberto Olmos, Elvira Navarro, Esther García Llobet, muchísimos autores españoles que están haciendo esto y yo creo que ni se dan cuenta. Entonces yo me sorprendí mucho y bueno, después me di cuenta que en realidad no tiene nada de nuevo, que esto lo venían haciendo desde principios del siglo los escritores mexicanos que yo despreciaba, los escritores mexicanos realistas, los escritores mexicanos de la Revolución. Yo el libro más antiguo que he leído, que es un libro de cuentos en novela, son novelas de la Revolución, como las de Martín Luis Guzmán o como las de Nelly Campobello, y me di cuenta que en México también existía toda una tradición de la novela en cuentos. Entonces, curiosamente, me di cuenta que estos escritores, que yo creo que ni siquiera sé si han leído una novela de la Revolución en su vida, como Manuel Vilas o Antonio Orejudo, son, aunque no lo sepan, hijos de la Revolución Mexicana. O digo, a lo mejor sí lo saben y están en Sol, ¿no? Y bueno, y evidentemente estas tradiciones no se limitan a México o España, sino a nuestras diversas culturas literarias, cada uno lo hace a su manera. Pienso en Argentina y también son muchos autores los que han aprovechado esta estructura, desde Rodrigo Fresán hasta con sus particularidades. A ellos les gusta más limitarse en un libro, digamos, que los vasos de comunicación sea un ámbito cultural o un ámbito geográfico muy específico, desde un barrio de Buenos Aires como es el Boedo de Fabián Casas, desde la Pampa cordobesa, que es el libro de Federico Falco, desde la cultura alemana, que es el libro de Patricio Pron, que por algo así va a llamar el libro alemán. Y entonces, de pronto, yo creyéndome muy moderno, estar muy actual, me di cuenta que lo que yo quería hacer era algo que llevaba un siglo haciéndose desde la novela que yo más denostaba.
y me di cuenta que escribiera de lo que escribiera, seguramente ya lo habían hecho decenas de escritores, tanto en México, tanto en España, tanto en el país de al lado, el país a 10.000 kilómetros, y que bueno, yo creo que si uno quiere resultar un poco original o no andar diciendo por la calle que inventó el mar Mediterráneo, debe de atreverse a conocer diversas tradiciones que como digo, los vasos que las comunican permanecen, a pesar de su evidencia o de ser manifestantemente parecidos, permanecen ocultos. Y bueno, solo quería reflexionar en un caso que desembocó en mi libro, de cómo diferentes tradiciones, que al final de cuentas son una, que al final de cuentas son muchas, a mí me interesó y bueno, acabé plagiándola, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Me parece muy interesante lo que cuenta Federico, en el sentido de que responde a una cierta expectativa o un cierto estereotipo muy frecuente en Hispanoamérica, donde, o más aún en América Latina, donde se nos dice o se nos hace creer que aquello que es nuevo es producido en España. Me resulta muy significativa la historia que cuentas, porque en realidad en la búsqueda de aquello que consideras, en la búsqueda de la novedad, por decirlo de alguna manera, tenías por fuerza que dirigirte al pasado y al pasado mexicano de tu tradición, ¿no? A diferencia de Federico y de Eloy, que creo que han pensado mucho y muy bien sobre este tema, yo no he pensado demasiado acerca de qué significa ser un escritor a ambas orillas del Atlántico, y no lo he hecho curiosamente para mí mismo, en virtud de que mi propia trayectoria personal o mi propia experiencia personal se distribuye entre ambas orillas del océano. Si bien es un hecho que la academia, la universidad distribuye o ha distribuido históricamente las literaturas en episodios nacionales, puede que esta percepción no sea una percepción muy extendida entre los escritores. Con esto quiero decir que la mayor parte de los escritores que me interesan, e incluso aquellos que, incluso en aquellos momentos escasos por fortuna en los que pienso acerca de mí mismo y de mi trabajo, no existe la percepción de que hay límites nacionales. Hay sí, sin embargo, y si bien me siento... existe sí, sin embargo, un cierto deseo por parte de los lectores de atribuir a un autor una pertenencia nacional, que generalmente está supeditada al sitio donde ha nacido. Una de las tantas cosas de nuestra identidad, unos tantos aspectos de nuestra identidad que no podemos, que no depende de nuestra voluntad. Ninguno de nosotros ha nacido en el sitio donde quería nacer, probablemente no tiene el color de cabello que querría tener y es más bajo de lo que querría ser. Pero como quiera que sea, no solemos pensar en esos términos, excepto cuando se nos recuerda y se nos obliga a pensar en esos términos. Para contar una anécdota personal muy breve, en el conocido, y a pesar de lo que Julio nos pidió, quería yo mencionar un suplemento cultural muy leído aquí en España, donde un día fui, en el marco de un artículo más general, se me llamaba español por avecindamiento. Una expresión bastante significativa y a su vez muy curiosa para mí, porque jamás había pensado en mí mismo como un escritor español por avecindamiento. Incluso la expresión misma del avecindamiento me resultaba significativa y muy interesante, digna tal vez de una reflexión mayor que no vamos a hacer aquí. A la semana siguiente, en el mismo suplemento, y curiosamente la misma página en la que había aparecido yo el sábado, vaya, lo he dicho, el sábado anterior... no iba a decirlo. El sábado anterior había aparecido yo como escritor español por avecindamiento, aparecía yo como escritor como escritor chileno. Afortunadamente, digamos, ambas tradiciones me parecen muy ricas y no tenía yo ningún problema en pertenecer a ambas, incluso en el caso de que tengáis alguna propuesta, yo encantado. Debería nacionalizarme chileno, ahora que lo pienso. Pero lo que significativamente... este error se debía al hecho de que existe un reclamo por parte de ciertos lectores de distribuirnos en parcelas nacionales que no se corresponden no solamente con nuestra experiencia personal, sino también con nuestra experiencia de lectura. Como vosotros quizás sepáis, la literatura argentina tiene uno de sus principales intereses, paradójicamente, en la literatura centroeuropea, que ha sido para muchos de nosotros escritores argentinos mucho más relevante y significativa que buena parte de lo que se ha producido en nuestro país.
Probablemente haya en esto razones demográficas o razones políticas que han incidido en el hecho de que la literatura centroeuropea, en particular las alemanas o las provenientes de los Balcanes, hayan sido tan importantes para nosotros, además de razones editoriales, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que nuestra experiencia de lectura se expande por fuera de las fronteras nacionales, al punto de que, al menos en mi caso, los libros siempre han significado otro sitio, quizás un sitio más interesante o un sitio mejor. Para quienes hemos crecido en regímenes dictatoriales, los libros significaban, digamos, una vía de escape a un mundo que juzgábamos mejor. De allí que yo, por ejemplo, de niño no podía creer que hubiese escritores argentinos. Yo creía que todos los escritores eran de fuera. O que aquellos escritores argentinos que alguna vez había habido eran como una especie de especie animal que había desaparecido en algún momento, y creía que bien habían vivido todos en la época de José Hernández y de Martín Fierro, que es un gran libro, por cierto, y se habían extinguido. Había cuenta del desinterés por parte de los argentinos de tener escritores, o bien venían de otro sitio. Al punto de que cuando finalmente me encontré vi en la televisión un día un escritor argentino vivo, me quedé muy perplejo. Era el peor, por otra parte, lo que no fue una buena puerta de entrada a la literatura argentina, pero fue muy llamativo y muy significativo de un tipo de experiencia que yo tuve tardíamente, porque cuando pude decidir por mí mismo dónde quería vivir, dónde quería estar, decidí estar en aquel sitio donde se habían producido los libros que más me habían interesado. Ya que no iba a poder conocer a sus autores, muchos de los cuales estaban muertos, quería así conocer las calles por las que habían transitado y algunas pequeñas influencias de índole climatológica o geográfica que habían sido decisivas en sus libros, o eso suponía yo. De manera que para mí es una experiencia completamente natural el formando parte de una literatura nacional como la Argentina, de la cual me siento, aspiro a pertenecer, a tener influencias incluso lingüísticas provenientes de otros sitios, y ser alternativamente chileno o español por avecindamiento para la prensa española más informada. Pues después de esta primera ronda, digamos, creo que tenemos tres perspectivas, ¿no? Sin duda no es lo mismo hablar de feminismo en España que en México, ¿no? Ahora mismo platicaba con una socióloga, por aquí está, me decía que ella tocaba el tema de, bueno, niños con maltrato, ¿no? Dice, bueno, la situación que tenemos en México ahora de los niños con maltrato es si se afilian o no a las bandas de los narcos, ¿no? Y cómo se les rescata de ahí a los adolescentes, de manera que el contexto para nombrar un concepto es diferente en España que en América, sin duda. Y nos decía Federico de esta idea de cómo desde la distancia se reapropia uno de su tradición, ¿no? Cosa que también le pasó a Reyes, ¿no? Que escribe Visión de Anáhuac justo cuando está en el exilio y ve a su propio país diferente. Y nos habla Patricio de la experiencia personal de ser un ser transnacional, ¿no? Es decir, de este sentido cosmopolita que alienta su trabajo. Yo les quisiera, a la mesa anterior hablábamos sobre lenguaje y esto de si existe el español o no. Vaya, ahora nos estamos comunicando, pero no es lo mismo, ¿verdad?, el castellano en España que el mexicano, que el argentino, ¿no? ¿Qué pasa cuando escriben? ¿Cómo esperan que se lea? ¿Cómo toman giros de si se pueden tomar giros chilenos o argentinos, con el sentido de que el lenguaje va hacia el mundo hispano en general? Esta es la pregunta que yo no me había preparado. A ver, trataré de responderla, pero vamos, si no tenéis inconveniente, me gustaría tirar de hilo de una cosa que comentaba antes Federico, porque creo que puede ser interesante. A ver, o sea, lo que estamos haciendo, entiendo, con estas dos mesas es trazar vínculos comparatistas entre dos orillas. El comparatismo puede ser considerado una rama de la diplomacia internacional y tiene que ver con las buenas relaciones personales, institucionales e intelectuales, incluso entre artistas. A mí hay
una figura, incluso un mito de esta diplomacia letrada que me interesa particularmente y es la siguiente. Los problemas generados en el marco de una tradición literaria, que dentro de esa tradición, como dentro de esta habitación tan recargada, se perciben como algo muy acuciante, muy intenso, tenemos un verdadero problema, pueden resolverse fuera de esa tradición por medio de un gesto simplista y creativo. Cortar el nudo gordiano, lo llamaría yo. Y pongo un ejemplo de esto que enlazando lo que comentaba Federico. Yo he trabajado sobre todo como estudioso sobre el tema de la literatura posmoderna y el ámbito del relato, y tengo la idea, y seguro que no soy el único, de que las transformaciones que van el nombre de posmodernismo en el cuento son un proceso que mayormente empieza en Argentina en los años 40, con libros como Ficciones o Bestiario, y podría añadirse a algún otro autor, quizá no menos interesante, pero sí menos influyente, como Wilcock. Este movimiento de renovación tiene, en efecto, su equivalente en México, en los autores que Federico ha mencionado antes, y me ha hecho gracia su descripción, porque realmente yo soy como tú antes de que tú llegaras a España. Igual tendría que viajar yo a España también para cambiar de idea, pero realmente para mí Arreola, Elizondo y tal, son lo mejor dentro de un cierto tipo de relato. Pero bueno, en cuanto a la difusión de estas nuevas modalidades, que es cuento largo, un proceso muy interesante es ver cómo las innovaciones que introducen, sobre todo Borges y Cortázar en su momento, se trasladan a la literatura norteamericana a finales de los años 60, entran a través de autores norteamericanos que francamente eran de los pocos que leían de verdad en español, siendo el medio norteamericano muy monolingüe, autores como Bob Coover o John Barth, que empiezan siendo, digamos, autores borgianos, incluso muy borgianos, y que hacen una de estas modelizaciones y reapropiaciones tan característicamente norteamericanas de otra literatura, dándole su propio giro. Lo interesante del caso es que los, digamos, graves problemas que plantea algo tal como la influencia de Borges, el problema de la metanarración, el peso de este autor, que es un tema del que sigo oyendo hablar en el marco de la literatura argentina, incluso la última vez que fue a Buenos Aires lo escuché. No digo, por supuesto, que esto sea un problema para todos los escritores. Estoy convencido de que a la mayoría les da igual, pero vamos, para entendernos que es un asunto que puede seguir estando en el aire. Esto, que para algunos escritores podía ser o fue en un momento determinado un problema, los norteamericanos lo toman de una manera bastante liviana y bastante directa. O sea, si leéis sus textos sobre estos asuntos, cuando hablan de literaturas hispánicas en general, en muchos casos trazan un arco muy limpio y muy diáfano que va desde el Quijote hasta el Pierre Menard, y donde todo prácticamente se reduce a la fábula, la metanarración, el juego literario, etc. Es un tipo de perspectiva que en otro ámbito, desde el ámbito argentino, podría parecer simplista, pero que literariamente rindió unos resultados extraordinarios. Y bueno, esto es un pequeño elogio del cortar los nudos gordianos y de las simplificaciones creativas. Sí, es un aspecto interesante el que planteas, en la medida en que yo creo que la mayor parte de las innovaciones provienen siempre de fuera. Con esto quiero decir que la mayor parte de las tradiciones literarias, ya sean nacionales o vinculadas a un idioma transnacional, provienen siempre de lo que podríamos denominar una contaminación procedente de otras literaturas y otras lenguas. A menudo ese tipo de contaminaciones ejercen un efecto liberador en aquellos autores que están más vinculados a esa, o que solamente viven en el marco y producen en el marco de esa literatura nacional. Mi propia experiencia es que, como escritor argentino, me resultó enormemente dificultoso abandonar el imperativo de la corrección lingüística que preside la literatura argentina. Incluso aquí la literatura argentina más desmelenada, más salvaje, es consciente de ese desmelenamiento en virtud de que el imperativo que se extiende sobre todos los escritores argentinos es el de la corrección lingüística y del estilo transparente a la manera de Borges, que es tal vez el gran problema de la literatura argentina. De manera que, al menos en mi experiencia, el marcharme fuera, el asimilar otras influencias resultó fundamental para comprender que buena parte de los problemas que eran discutidos en el marco de la tradición a la que pertenezco resultaban triviales, por decirlo de alguna manera, o tal vez no eran problemas sino
resultado de el potencial disparador de una innovación, ¿no? Bueno, recuperando un poco el tema del lenguaje hoy en día a ambas orillas del Atlántico, y no voy a decir nada nuevo porque es un reproche ya muy viejo, aunque yo creo que la situación ha cambiado radicalmente, y es que a pesar de la poca comunicación que hay en ambos lados, y repito, se están enfrentando dos concepciones del lenguaje literario en una guerra a lo mejor muy poco sonora, pero no por eso menos sangrante, ¿no? Y es este español McDonald's, uniforme, sin ninguna marca local, que aspira a la deslocalización, y por el otro, que siempre es igual y que yo creo que ha generado un estilo literario casi que oficial, y que se contrapone a todos los lenguajes bastardos, a todos los lenguajes que aspiran a ser individuales, a hacer una recreación individual, ya sea mediante la recuperación de giros locales, la recreación de... En México se hace mucho, estoy pensando en Daniel Sada o en Yuri Herrera. En España se hace menos, a lo mejor el único escritor español que recupera el habla castiza es Rafael Reig, pero no solo por giros castizos, sino también por giros locales, sino también introducir al lenguaje de la novela, al lenguaje de la prosa, toda clase de lenguajes sucios, de lenguajes venidos de los medios audiovisuales, de la tecnología, de la jerga científica, de la jerga delincuencial, toda clase de lenguajes que se puedan anteponer a este español estándar. Y por otra parte, que también lo comentábamos y que es casi que la fatalidad de cada escritor dependiendo de su país, es el gran tema del que cada escritor no va a poder escapar y por más que se resista va a acabar cayendo en él. En México sería, ya lo mencionaron, el tema de la violencia y el narcotráfico. En Perú tal vez sería la reflexión sobre el periodo senderista. En España me parece que siguen con la guerra civil o no sé si ya se acerquen a la transición. En Chile, en Argentina, pues los desaparecidos. Y está muy bien que estos temas se sigan tratando y bueno, a veces uno lee la 20ª novela de Desaparecidos y dice, bueno, pero a lo mejor fueron necesarias las otras 19 para que al fin esta diga algo distinto. Pero el peligro vinculando estos temas nacionales oficiales con el lenguaje es que en la inmensa mayoría de los casos siempre vemos que se trata con el mismo lenguaje, con las mismas estructuras, desde el mismo punto de vista, con los mismos clichés y se llega exactamente a las mismas conclusiones, como si ya fueran patrones predeterminados, ¿no? Yo ya me pregunto cuántos hipopótamos caben, como chiste, ¿no? ¿Cuántos hipopótamos caben en la literatura del narcotráfico? No sé, porque hay muchos libros que tratan sobre narcotráficos que compran narcotraficantes que compran hipopótamos. Entonces son los dos grandes desafíos. No caer en este lenguaje uniforme, salvo que el libro así lo exija, y tratar, si el escritor así lo decide, porque cada quien escribe lo que le dé la gana, pero si va a tratar uno de estos temas tan manidos, que lo haga de forma original, que no respete las estructuras y los lenguajes impuestos. Sí, quizás en relación a esta pregunta del lenguaje, lo que habría, que es evidentemente una pregunta que muchos escritores argentinos que vivimos fuera o publicamos fuera nos hacemos regularmente y que alguna vez comentaba con Alan Pauls, que me dijo quizás la que es la solución al problema, y es que es un problema literario que tiene que tener su resolución en el ámbito de la literatura. Volviendo a este tema, me parece interesante que este planteamiento que se realiza, esa dicotomía que plantea Federico entre un lenguaje estandarizado e internacional, que muchos lectores vinculan a la pretensión por parte de sus autores de circular a nivel internacional, y una cierta demanda de color local o de representatividad de la jerga nacional, es, como digo, un problema de representatividad. Más que una dicotomía entre un lenguaje estandarizado y un lenguaje regional, habría que plantear una dicotomía entre aquella literatura que aspira a representar y aquella literatura que pretende complejizar. Al menos en mi experiencia como lector, como autor, lo que yo pretendo es complejizar los vínculos con un lenguaje que me es natural, incorporando todo aquello que tienda a difuminarlo, a complejizarlo, a desnaturalizarlo, para decirlo de algún modo. Y por lo tanto tengo un escasísimo interés por aquellos textos que
procuran ser fieles a una especie de jerga local o a un idiolecto o a un sociolecto incluso. De hecho, me irritan muchísimo aquellas novelas de autores argentinos, de la misma manera en que irritan evidentemente a Federico las novelas de los narcos. A mí me irritan muchísimo aquellas novelas de autores argentinos en las cuales, ¿sabes? Al igual que estas películas que tanto gustan a los españoles, dicen muchas veces la palabra boludo. Y tengo, por el contrario, una impresión que quizás sea errónea, pero que en cualquier caso es minoritaria, y que es que contra lo que se cree habitualmente es precisamente esa demanda, ese color local expresado en la representación del lenguaje nacional, lo que supone una condición sine qua non para la circulación internacional de literatura. Del mismo modo en que se privilegia en ciertos ámbitos, en particular en ámbitos de la comunicación masiva, se privilegia la utilización de un español estándar y tenemos ya una especie de español de Miami, que es el que utiliza la CNN en español, que es absolutamente extraordinario. Os recomiendo que si alguna vez estáis transitando por los canales y podéis detener un momento, lo hagáis, porque es un idioma maravilloso por cuanto nadie habla así. Pero a su vez todos hablamos así. Es algo muy misterioso, es algo realmente muy elaborado y admirable en cuanto como construcción. Pero digo, si bien este tipo de lenguaje se privilegia en el consumo, en el consumo de los medios, en el consumo masivo de medios y de información, la demanda de literatura es exactamente la contraria. Creo que la demanda es la de un cierto color local, al punto de que si hay algún escritor español entre el público, y creo que los hay, sí, recomendaría, y desea, digamos, triunfar en América Latina, lo que recomendaría es que en sus próximos libros haya muchos soldados republicanos muy buenos y soldados franquistas muy malos, y que además haya burros y todas las cosas con las que en América Latina tendemos a asociar España, ¿no? Por ejemplo, esos botes de vino que se echan, no sé cómo se llaman, no son botijos, son esas cosas que... La bota, exacto. Botas, ¿no? Y botas y flamenco y todo eso. Con eso triunfaréis. Sí, para abundar en este tema del estilo, que me parece muy interesante lo que planteáis. O sea, en efecto hay pocos novelistas españoles de estilo castizo a día de hoy. Yo diría que hubo un momento a principios de los... siendo el estilo castizo lo nuestro, sea eso lo que sea, hubo un momento a principios de los años 80 en que varios medios de comunicación, algunos agentes sociales, algunas personas y unos cuantos catalanes lograron convencer, yo soy catalán, lo digo por eso, lograron convencer a la mayor parte del mundo cultural de que el estilo barroco es de derechas. Es decir, lo que tradicionalmente, por barroco entiendo, bueno, no Calderón propiamente dicho, sino el estilo basado en grandes vaivenes entre el nivel más alto, más culto, más sofisticado y el nivel más bajo, más vulgar, con distintas capas y estratos de lenguaje, paratáctico y no hipotáctico, sofisticado, voluntariamente complejo y esteticista, snob, etc. Esto, que es, como diría el personaje del Señor de los Anillos, nuestro tesoro, o sea, que es la tradición, probablemente lo mejor que ha salido de la tradición española, es Valle Inclán, por medio de un complejo proceso político, de política lingüística y con otros factores, se dijo que era de derechas y que era una herencia del franquismo. Y se le superpuso un estilo estándar que en algunos casos era, digamos, un texto que sonara como una traducción del inglés, y en particular un texto que sonara como una traducción de una novela de Henry James, que es lo que es el modelo lingüístico que sale de Juan Benet, o que fuera como una columna periodística bien hecha, solo un par de grados por encima de ese nivel de calidad, de tal modo que todas las festividades del lenguaje, también incluyen sus localismos, sus vulgarismos, etcétera, pasaron a considerarse de muy mal tono. Y esto dio lugar a un proceso que me parece muy interesante, que es la recuperación del estilo barroco por medio de las revistas de tendencias. Es decir, a día de hoy, eso que había sido el tesoro, en realidad no se encuentra, como comentaba Federico, tanto en los novelistas como en la prensa musical, en algunos artículos sobre moda y en los cómics nivel fanzine.
Es decir, esos son los medios que han recuperado un tipo de estilo, bueno, con las características que antes describía, eso sí aplicado a la descripción de la vida moderna, creo. Yo creo que hay dos tensiones, o dos tentaciones, quizás más bien dicho, ¿no? Y una sería la literatura del folclore, a la que podríamos llamar, estando en España, la literatura de la croqueta, y la otra sería la literatura falsamente cosmopolita, otra vez en un lenguaje plano y de preferencia que sea una trama que se desarrolle tal vez en la ocupación británica de la India. Ambas me parecen esencialmente peligrosas y hay mucha gente que rehúye estas tentaciones. Los ejemplos que primero se me vienen a la mente son de la mayoría de los escritores, o de todos los escritores que aquí están presentes, porque de una u otra forma han combinado distintos lenguajes, han bastardizado sus libros. Pienso en la nueva novela de Pron, que trae muchos artículos sacados de un diario digital de provincias. Pienso en novelas que introducen cómics en la misma novela. Pienso en lo que decía Mercedes Cebrián, que es una escritora española, cuando sus libros ocurren en España, que introduce un giro argentino porque lo considera adecuado para su narrativa. Entonces, si todavía conseguimos la literatura como un producto personal, como con pretensiones artísticas, me parece que la única forma de llegar a ello es con la construcción de un lenguaje nuevo, y que es todavía más necesario si nos enfrentamos a estos temas, porque si no vamos a acabar con una novela de narcotraficantes en que todo el mundo dice güey y escuchan corridos, que por cierto hay muchas en las librerías. Bien. Pues si les parece, entre croquetas, boludos y narcos, abrimos la participación de ustedes, comentarios, preguntas. Julio. Sí, yo me siento muy cómodo con esa situación de completa extranjería, que desde luego se ve permeada en los libros que escribo de forma deliberada o involuntaria.
volviendo al tema de los lenguajes regionales, y creo que comentaba Julio, me parece que es muy interesante el hecho de que buena parte de los lectores de Yuri Herrera, por ejemplo, que no somos mexicanos, accedemos a ese lenguaje de su obra de la misma forma en que accedemos a un texto casi impenetrable, un texto joyciano. Quería matizar entonces en ese sentido mi opinión anterior, por cuanto yo creo que los vínculos que establece la obra de Yuri Herrera con lo real, y precisamente creo que este es el tema de fondo en este debate, es mucho más compleja que el de cierto tipo de narrativa, digamos, explícitamente regionalista o deudora o de una cierta idea, en mi opinión, relativamente anticuada, de acuerdo a la cual los personajes de las novelas deben hablar, o los personajes de los textos deben hablar de la forma en que hablan los ciudadanos del país cuyo pasaporte posee el escritor. Para mí esta vinculación, digamos, esa subordinación al lenguaje nacional se corresponde en la novela contemporánea con ciertos usos propios de la novela del siglo XIX. De la misma forma en que en la novela del siglo XIX la acción era puntuada por capítulos descriptivos que en este momento nos resultan realmente insoportables, en los cuales, pongamos, Víctor Hugo describió una calle de París, o Dickens describió un barrio de Londres, y lo hacían en buena medida porque sus lectores jamás iban a poder llegar a esos sitios. De la misma forma, digo, sigue existiendo una demanda por parte de ciertos lectores de que las novelas sean de alguna manera, los textos sean de alguna manera invitaciones al turismo. Y como autor argentino tengo que decir que desafortunadamente hay decenas de textos que fomentan el turismo en Argentina, que es por otra parte una industria muy próspera, evidentemente por los escritores argentinos lo hacen muy bien, y que incluso un cierto tipo de turismo que es paradójico, que consiste en un viaje a lo más profundo de la pobreza. En mi opinión, y sin negar la realidad de lo que voy a decir a continuación, las novelas que abordan cuestiones como la delincuencia y en los barrios de chabolas Argentina, lo que llamamos villas de emergencia, y que hacen de esto una especie de el único protagonista de esa literatura, son desde luego novelas que fomentan un cierto tipo de turismo. Y por lo tanto están de un lado en el cual yo procuro no estar, que es el lado de la aceptación acrítica del mundo. Me interesan mucho más aquellas novelas que van a contracorriente, aquellas novelas que reivindican aquellos textos que reivindican su condición de textos extranjeros y que producen desde lo que podríamos denominar el desamparo, la pérdida de la tradición nacional, la situación de desamparo que se deriva del hecho de ya no saber muy bien de dónde viene uno y hacia dónde va. Que creo que es una situación, por otra parte, muy contemporánea. Sí, abundando en esto, quizá para no centrarlo todo en el logos del lenguaje, que son logos que está muy bien, pero no ilumina todo lo que ocurre, yo diría que dentro de dentro de los ingredientes que se pueden meter en un texto, de la misma manera que puede haber jerga local, también hay discursos y criterios, y la relevancia de esos discursos depende de su contexto. Hay un medio cultural que un discurso es reconocido y extendido, por un ejemplo claro, el psicoanálisis en Argentina, y hay otro medio cultural el cual tiene menos relevancia, no es tan reconocido, etc. En relación con lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en las letras de aquí, creo que una parte de eso lo explicó bien Pola Olaixará cuando dijo que ha pasado algo semejante a lo que nuevamente ya venía ocurriendo desde hacía bastante tiempo en las letras argentinas, y es que algunos discursos que proceden de la teoría cultural, de la sociología, del posmodernismo, etcétera, de la universidad, dicho así a las bravas, pasaron a incorporarse a los textos literarios, no solo a textos difíciles y experimentales, sino también a textos que resultaron ser muy accesibles. Y esto antes había ocurrido en menor medida o de manera más localizada. Y a mí también me llama la atención, por ejemplo, que hay ciertos
ciertos modos, por ejemplo, lo que tú planteabas, Julio, claro, es difícil decir cuál es el estilo, digamos, oficial o el estilo representativo de un determinado país. Más fácil es ver qué es lo que el jefe de redacción de un diario nos deja publicar y lo que no nos deja publicar, porque está clarísimo. O bueno, se puede mirar, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, una autora que he descubierto tardíamente, porque la literatura argentina es muy conocida, pero yo no la había leído hasta hace poco y que me interesó mucho, me siento muy identificado con lo que hace, que es María Moreno. Me llamó la atención que los artículos que ella hace, que son mitad feminismo, mitad crítica cultural, mitad sátira, mitad historias, humor, etcétera, en prensa española sería muy difícil que un texto de esas características con el nivel verbal lingüístico que tiene fuera publicado, ¿no? Al menos en prensa generalista. Yo creo que también hay una evidencia, y es que todo verdadero escritor, aunque escriba como hablan en su pueblo, elige el propio lenguaje en que quiere escribir. El ejemplo más radical de esto sería naturalmente los escritores que escriben en un idioma diferente al que es su lengua materna. Los ejemplos son muchísimos: Canetti, Wilcock, que ya lo citaron, Beckett, los rumanos, Ionesco, Cioran, en fin, porque bueno, aquí la dislocación es muy evidente. Pero es este proceso de extrañeza o de elegir un lenguaje ajeno o un lenguaje completamente artificial para expresar cualquier cosa que el escritor quiera expresar, se da en todo verdadero proceso literario, que surge de la perplejidad tanto de la realidad y de la realidad que se quiere no retratar, desde luego, porque si no caemos en el costumbrismo más chato, ya sea en su variante rural o en su variante pop. No que quiere retratar, sino que quiere recrear, que quiere interpretar. Entonces el escritor se pregunta qué lenguaje va a utilizar, y digo, Cioran decidió que a lo mejor también un poco por cuestiones prácticas, pues decidió que no iba a escribir en rumano, sino que iba a escribir en francés. Yo creo que todos los escritores, sin hacer este cambio tan radical, pasan por ese proceso, el proceso de la elección de un lenguaje propio. Que, bueno, sobra decir que por limitaciones evidentes y cierta facilidad, en la inmensa mayoría de los casos, responden en apariencia al habla natural de cada escritor. Pero de todas formas existe ese proceso de extrañeza que hablaban en la mesa anterior, ¿no? Sí, incluso aquellos escritores que somos hispanohablantes y que por lo tanto no hemos abandonado nuestra lengua materna como lengua de escritura, al marcharnos de nuestra tradición de origen, del país en el que transcurre nuestra tradición de origen, nos vemos sometidos a la participación en debates que no se corresponden necesariamente con los debates que tienen lugar en nuestra tradición. Con eso quiero decir que inevitablemente, incluso contra mi deseo de ratos, residiendo yo en España, me veo mucho más involucrado y mucho más interpelado por aquellas discusiones que tienen lugar en el ámbito de la literatura en español en España, que aquellos que tienen lugar en Argentina, donde, si bien leo de forma sistemática a autores argentinos y procuro prestar atención a esa tradición, ya no me siento tan interpelado por ese tipo de discusiones, ¿no? Con eso quiero decir que se produce una especie de interferencia permanente, para utilizar un término técnico, entre tradiciones nacionales, y que esta interferencia, que durante décadas fue cuestionada tanto por la institución académica como por aquellas instituciones dedicadas a compendiar la historia literaria de un país, es tal vez el motor de esa historia. Algunos de nosotros nos ha tocado eventualmente la tarea de, digamos, poner en marcha ese motor de alguna forma, ¿no? Pero creo que es un proceso que tiene lugar siempre y entre todas las literaturas, ¿no? Adelante. Tengo una pregunta, ¿no? Desde el discurso que habéis estado llevando, Patricio, cuando mencionas lo local o lo global, que es un poco esa tensión que está ahí, es interesante porque, vamos, yo recuerdo cómo a mí me impactó Fervor de Buenos Aires, de Borges, y es esa recuperación de lo local o la apropiación del espacio, y cómo es una poética. Entonces, en ese pensamiento del escritor frente a los lugares o frente a los aspectos sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto el escritor es consciente? Porque en lo que parece
querer decir? ¿Estás hablando de que el escritor está siguiendo unos modelos o algo así? Porque cuando has hablado del tema de cómo ahora los escritores se apropian o no se apropian de la villa, cuando Ribeiro hace Los gallinazos sin plumas, ya está reivindicando, está haciéndolo como reacción a lo que ve, Sí. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la crítica que la estás haciendo, no sé si estás queriendo hacer una crítica a unos modelos que consideras mercantiles o no? Porque yo creo que son tradiciones que las nuevas generaciones heredan, a lo mejor de forma consciente o inconsciente. Son modelos clásicos que están ahí, ¿no? Esa perspectiva. Entonces, me gustaría que ahondases un poquito más, o que ahondaseis un poquito más todos, en cómo veis esa tensión de lo local y lo global, que en realidad es heredera de tradiciones anteriores, porque el viaje es lo que ha marcado. Si empezamos ya con los diarios de Colón, ¿no? La construcción del espacio, la apropiación de los lugares. Y si crees que ese localismo es una ficción artificial o artificiosa, es que para mí no me ha quedado claro. Bien, sí. En primer lugar, creo que, como tú bien dices, hay una tradición específica de narrativa que está muy presente en particular en la literatura mexicana y en la literatura peruana, que es la narrativa pues, indigenista, la de los de abajo, la de aquellos, una narrativa que yo distingo, otro tipo de narrativa contemporánea e interesada en esos temas, básicamente por un aspecto muy sutil y que tiene que ver con el cuestionamiento. Sí, lo que me interesa de Ribeiro, de Azuela, de todos ellos, de Scorza y demás, es el hecho de que la presentación de la eventual realidad nacional está atravesada por un cuestionamiento. No solamente un cuestionamiento de las convenciones, sino también un cuestionamiento de del imperativo de que las literaturas nacionales durante ese periodo histórico adoptasen modelos extranjeros. En ese sentido, ese cuestionamiento me parece escaso o inexistente en el tipo de literatura más reciente que sigue esta tendencia. Por otra parte, como tú bien dices, y esto es muy interesante para mí al menos, Fervor de Buenos Aires consiste en la apropiación por parte de Borges de ciertos paisajes de Buenos Aires. Pero curiosamente esa apropiación tiene lugar a través de una forma poética que Borges ha aprendido en Europa y que adopta y que introduce en el ámbito argentino, ¿no? Para después producir efectos en otras literaturas diferentes a la argentina. En ese sentido, quizás, como decía anteriormente, Borges sea el ejemplo perfecto de que la innovación en los sistemas literarios proviene siempre de fuera. Yo creo, Perdón, adelante. Yo creo que cada país tiene su equivalente a la narrativa indigenista de México. Perú, pienso en Argentina, a lo mejor el equivalente sería la poesía gauchesca. La primera impresión que todos tenemos es que todas estas literaturas tienden al costumbrismo y que son evidentemente pobres. Sin embargo, pensemos en cuáles son los productos culturales literarios más destacados de cada uno de estos países. Yo diría que al final de cuentas la mejor poesía gauchesca culminó en algunos cuentos de Jorge Luis Borges, la narrativa indigenista peruana acabó en Los ríos profundos de Arguedas y la narrativa indigenista mexicana acabó en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Si estos son libros chatos, si se limitan a lo costumbrista, si se limitan a vender folclore, no me corresponde a mí decirlo. Pero admitirás que hay una dimensión crítica o problematizadora de los vínculos entre esos textos que mencionas y la realidad que quizás esté ausente en la narrativa más reciente. ¿Lo ves? ¿Lo percibes tú también? Por supuesto, y no es que estos ejemplos que puse solo hayan bebido de esas respectivas tradiciones, porque si no serían simplemente otro poema gauchesco. Obviamente es esa tradición, ¿por qué no llamarla como lo que es, costumbrista, mezclada con todas las literaturas del mundo? Sí, fíjate también que el poema épico fundador de la literatura argentina, que es el Martín Fierro, constituye también de alguna forma una apropiación de narrativas extranjeras, por cuanto su autor, José Hernández, lo escribió estando en el exilio en Brasil, y lo hizo adoptando un metro que él le sonaba que era propio de los poemas, de la tradición literaria oral, de la poesía oral argentina, cuando en realidad es un metro
propio de la poesía oral brasileña, al punto de que periódicamente se intenta reproducir los duelos de guitarra y de payadas que tienen lugar entre los gauchos en el Martín Fierro, y resulta imposible por cuanto no hay un ritmo argentino que permita incorporar musicalizar de forma natural, sin forzar los textos de José Hernández. Incluso aquello que es visto como lo más nacional y lo más representativo es por fuerza una especie de incorporación de una literatura nacional a otra. A mí me gusta mucho. A mí me gusta la literatura indigenista de Brooklyn. Por ejemplo, hay un indígena que se llama Paul Oster, que hace un tipo de literatura que es muy local, que ya se ve que solo puede interesar a alguien de ahí, muy característica, muy de color local y de sus costumbres. Más en serio, recuerdo que otro escritor norteamericano, Mark Kleiner, comentaba en una ocasión que el New York Times Review of Books cubre un espacio de unas 4 o 5 manzanas del barrio Tribeca, donde resulta que, como tú sabes, viven muy buenos escritores de muchos sitios del mundo, de tal modo que hay un multiculturalismo de barrio globalizado pero local y que es de todas partes, pero está en un espacio muy reducido. Quizá eso sea el nuevo indigenismo globalizado. No sé. Había una pregunta. No, era un comentario. Respecto del tema de estos poemas que aparecen o relatos que aparecen como locales, yo creo que a veces, como marcaba Patricio, el tema no es no quedarse en el nivel más superficial o aparente. En el Martín Fierro también, si uno mira una edición crítica, se da cuenta hasta qué punto este lenguaje gauchesco es una construcción completamente. O sea, las ediciones críticas marcan montones de idas para adelante y para atrás en la forma de transcripción de lo gauchesco. Él estuvo pensando todo el tiempo cómo era que iba a construir esto, que era además un tipo de poesía que hasta podríamos pensar como relativa a una suerte de neoclasicismo. Era una construcción, Lo mismo creo que pasa cuando pensamos en el localismo, no solo estas ulterioridades tan significativas que vos citabas, pensar, a Rulfo como un extremo, sino que incluso bastante antiguas y bastante contemporáneas, con textos muchísimo más chatos, aparecen los que hoy podríamos ver como grandes textos de literatura latinoamericana, como La vorágine de José Eustacio Rivera, donde más allá de la localización es un verdadero sueño, o sea, un verdadero viaje a lo largo de un río, internándose cada vez más en un sueño, ¿no? Es un apocalipsis now avant la lettre. Creo que verdaderamente lo que importa es hasta qué punto la literatura transfigura y quema lo local. El Jarama es un libro de chata literatura realista española. Yo creo que es uno de los más grandes libros de la literatura española del siglo pasado. Pero ¿qué hace con lo local? ¿Qué hace con lo cotidiano? Con lo chato. Lo incinera, hasta el punto de que cada cual se queda mirando y dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Este es el milagro de la literatura. Sí, ya lo creo. Julio. No, solamente, a ver qué iba a decir yo. Sí, de todos modos, Pedro Páramo reescribe la Biblia. Y Arguedas, en Los ríos profundos, escribe un lenguaje que es una mezcla de quechua y español. Se lee como español porque es el español que leeremos todos los peruanos cuando seamos bilingües. Es una construcción poética, ¿no? Sí. Lo que sí no había pensado, pienso ahora a partir de lo que dice Patricio, es que Borges es una guía de turismo también. Y me extraña que en Argentina no haya un equipo de fútbol llamado Borges. En el Perú tenemos uno César Vallejo, todo el mundo le da como un palo de sobre, pierde todos los partidos. Bueno, el equipo de fútbol de Borges debería estar conformado por fuerza por jugadores ciegos, lo que llevaría a que no fuesen muy exitosos en el ámbito del fútbol. Ajedrez se les podría dar mejor. Pero sí, en España sí hay escritores mitos, ¿no? Como, ¿quién sería? ¿En España? Sí, digo, ¿Escritores qué? mitos como turísticos en ese sentido.
bueno, García Lorca, ¿no? El andaluz profesional. Sí. Bueno, hay Madrid de Galdós también, que es muy frecuentado, ¿no?